From the Conference Center in Salt Desde Lake el Centro City. de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 194 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 194 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos un saludo a los miembros de la Iglesia y amigos de todo el mundo que están participando de estas reuniones por medio de radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo de el Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilbert y Ryan Murphy, con Brian Matthias y Andrew Unsworth al órgano. El coro iniciará esta sesión cantando «Alabemos al Señor con el corazón y la voz». Luego, la primera oración la ofrecerá el elder Ahmad S. Corbett de los 70, después de la cual el coro cantará «Tan solo con pensar en ti». Padre Celestial, estamos agradecidos por estar reunidos y adorarte y adorar tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos. Estamos agradecidos de poder hacerlo bajo la dirección de las llaves del sacerdocio.
de profetas y apóstoles videntes y reveladores. Estamos agradecidos de ser hermanos y hermanas a través del mundo que nos reunimos para escuchar la palabra del Señor. Tus mensajes e instrucciones para que nos ayuden, Padre, que podamos tener la humildad y la obediencia para poder absorber este consejo en nuestras almas. Ayúdanos para ser eficientes en poder ayudar a otros y para poder acercarnos todos hacia tu Hijo. Te rogamos por la influencia del Espíritu para que pueda estar con nosotros en esta conferencia hacia ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego, al elder Takashi Wada de los 70. Después de él nos hablará el elder Ronald A. Rasband del Quórum de los 12 Apóstoles. El año 2024 representa un hito para mí en cierto modo, ya que hace 75 años que fui bautizado y confirmado miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Zwickau, Alemania. Mi condición de miembro de la Iglesia de Jesucristo es algo muy valioso para mí.
Ser contado entre los del pueblo del convenio de Dios, junto con ustedes, mis hermanos y hermanas, es uno de los mayores honores de mi vida. Cuando pienso en mi trayecto personal de discipulado, a menudo recuerdo una antigua casa en Zwickau que me trae preciados recuerdos de la época en que de niño asistía allí a las reuniones sacramentales de la Iglesia de Jesucristo. Fue allí donde la plántula de mi testimonio recibió sus primeros alimentos. Esa capilla tenía un órgano neumático y cada domingo se asignaba a un joven para que subiera y bajara la robusta palanca que accionaba el fuelle para hacer funcionar el órgano. Algunas veces tuve el gran privilegio de ayudar en aquella importante tarea. Mientras la congregación cantaba nuestros amados himnos, yo bombeaba con todas mis fuerzas para que el órgano no se quedara sin aire. Desde el asiento del operador del fuelle, tenía una vista extraordinaria de unos vitrales imponentes, uno de los cuales representaba al Salvador Jesucristo y el otro a José Smith en la arboleda sagrada. Todavía recuerdo los sentimientos sagrados que me embargaban cuando miraba esas ventanas iluminadas por el sol mientras escuchaba los testimonios de los santos y cantaba los himnos de Sión. En ese lugar santo, el Espíritu de Dios dio testimonio a mi mente y a mi corazón de que aquello era verdad. Jesucristo es el Salvador del mundo. Esta es su iglesia. El profeta José Smith vio a Dios el Padre y a Jesucristo y escuchó su voz. A principios de este año, mientras llevaba a cabo una asignación en Europa, tuve la oportunidad de regresar a Zwickau. Lamentablemente, esa antigua capilla tan querida para mí ya no existe. La derribaron hace muchos años para edificar un enorme edificio de apartamentos. Admito que es triste saber que aquel amado edificio de mi infancia ahora es solo un recuerdo. Para mí era un edificio sagrado, pero era solo un edificio. Por el contrario, el testimonio espiritual que obtuve del Espíritu Santo hace todos esos años no ha dejado de existir. De hecho, se ha hecho más fuerte. Las cosas que aprendí en mi juventud acerca de los principios fundamentales del Evangelio de Jesucristo han sido un cimiento firme a lo largo de mi vida. La conexión por convenio que forjé con mi Padre Celestial y con su Hijo amado han permanecido conmigo mucho tiempo después de que la capilla de Zwickau fuera destruida y aquellos vitrales desaparecieran. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Porque los montes se moverán y los collados serán quitados, mas no se quitará de ti mi bondad, ni el convenio de mi paz se romperá, dice Jehová. Una de las cosas más importantes que podemos aprender en esta vida es la diferencia entre lo que es eterno y lo que no lo es. Una vez que entendamos eso, todo cambia. Nuestras relaciones, las decisiones que tomamos y el modo en que tratamos a los demás. El saber lo que es eterno y lo que no lo es fundamental para cultivar un testimonio de Jesucristo y su iglesia. El Evangelio restaurado de Jesucristo, tal como enseñó el profeta José Smith, abarca toda verdad, pero eso no significa que todas las verdades tengan el mismo valor. Algunas verdades son el núcleo, la esencia y la raíz de nuestra fe. Otras son apéndices o ramas valiosas, pero solo cuando están unidas a los fundamentos. El profeta José también dijo: los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. En otras palabras, Jesucristo y su sacrificio expiatorio son la raíz de nuestro testimonio y todo lo demás son ramas. Eso no quiere decir que las ramas no sean importantes. Un árbol necesita ramas. Pero como el Salvador dijo a sus discípulos,
el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Sin una conexión al Salvador, al alimento que se encuentra en las raíces, la rama se marchita y muere. Cuando hablamos de nutrir nuestro testimonio de Jesucristo, me pregunto si en ocasiones confundimos las ramas con las raíces. Ese fue el error que Jesús observó en los fariseos de su época. Prestaban tanta atención a los detalles relativamente menores de la ley que acabaron descuidando lo que el Salvador llamó lo más importante. Principios fundamentales como la justicia y la misericordia y la fe. Si ustedes desean nutrir un árbol, no rocían las ramas con agua, sino que riegan las raíces. De manera similar, si desean que las ramas de su testimonio crezcan y den fruto, nutran las raíces. Si tienen dudas en cuanto a una doctrina, una práctica o un aspecto de la historia de la Iglesia en particular, busquen claridad con fe en Jesucristo. Procuren entender el sacrificio que Él hizo por ustedes, su amor por ustedes y su voluntad para con ustedes. Síganlo con humildad. Las ramas de su testimonio se fortalecerán a medida que se haga más profunda su fe en el Padre Celestial y en su Hijo amado. Por ejemplo, si desean un testimonio más fuerte del Libro de Mormón, céntrense en el testimonio que da de Jesucristo. Fíjense en cómo el Libro de Mormón testifica de Él, lo que enseña acerca de Él y cómo los invita y los inspira a venir a Él. Si desean tener una experiencia más significativa en las reuniones de la iglesia o en el templo, traten de buscar al Salvador en las ordenanzas sagradas que recibimos allí. Busquen al Señor en su santa casa. Si alguna vez se sienten agotados o abrumados por sus llamamientos en la iglesia, traten de reorientar su servicio a Jesucristo. Hagan de ese servicio una expresión de su amor por Él. Nutran las raíces y las ramas crecerán y con el tiempo darán fruto. Una fe firme en Jesucristo no es algo que suceda sin más. No, en este mundo terrenal, los que crecen espontáneamente son los espinos y los cardos de la duda. El árbol saludable y fructífero de la fe requiere un esfuerzo intencional, y una parte esencial de ese esfuerzo consiste en asegurarse de estar arraigados firmemente en Cristo. Por ejemplo, al principio quizá nos sintamos atraídos hacia el Evangelio del Salvador y la Iglesia porque nos impresione la amabilidad de los miembros, la bondad del obispo o la limpieza de la capilla. Esas cosas ciertamente son importantes para que la Iglesia crezca. No obstante, si las raíces de nuestro testimonio nunca llegan a ser más profundas que esos aspectos, ¿qué sucederá cuando nos mudemos a un barrio que se reúna en un edificio menos impactante, con miembros que no sean tan cordiales, y el obispo diga algo que nos ofenda? Otro ejemplo. ¿No parece razonable esperar que si guardamos los mandamientos y somos sellados en el templo, seamos bendecidos con una familia grande y feliz, con hijos brillantes y obedientes, y que todos ellos permanezcan activos en la iglesia, sirvan en misiones, canten en el coro del barrio y acudan voluntariamente a limpiar el centro de reuniones cada sábado por la mañana? Realmente espero que nos pasen todas esas cosas, pero ¿y si no es así? ¿Permaneceremos unidos al Salvador, sean cuales sean las circunstancias, confiando en Él y en su tiempo? Debemos preguntarnos, ¿se basa mi testimonio en lo que espero que suceda en mi vida? ¿Depende de las acciones o las actitudes de otras personas? ¿O está fundado firmemente en Jesucristo, arraigado y sobreedificado en Él, sean cuales sean las circunstancias cambiantes de la vida? El Libro de Mormón narra la historia de un pueblo que obedecía estrictamente las ordenanzas de Dios. Pero entonces,
Un escéptico llamado Corior vino entre ellos, burlándose del Evangelio del Salvador y calificándolo de locuras y de insensatas tradiciones de sus padres. Corior desvió el corazón de muchos, haciéndoles erguir sus cabezas en su iniquidad. Pero hubo otros a quienes no pudo engañar, porque para ellos el Evangelio de Jesucristo era mucho más que una tradición. La fe es firme cuando está arraigada profundamente en la experiencia personal, en un compromiso personal con Jesucristo, al margen de nuestras tradiciones o de lo que otras personas puedan decir o hacer. Nuestro testimonio será puesto a prueba. La fe no es fe si nunca se pone a prueba. La fe no es firme si nunca afronta oposición. Así que no desesperen si tienen pruebas de fe o preguntas sin respuesta. No debemos esperar entenderlo todo antes de actuar. Eso no es fe. Tal como enseñó Alma, la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas. Si esperamos a que todas nuestras preguntas reciban respuestas antes de actuar, estamos limitando seriamente el bien que podríamos lograr y limitamos el poder de nuestra fe. La fe es hermosa porque persiste aunque las bendiciones no lleguen como las esperábamos. No podemos ver el futuro y no conocemos todas las respuestas, pero podemos confiar en Jesucristo a medida que seguimos avanzando hacia adelante y hacia arriba, porque Él es nuestro Salvador y Redentor. La fe soporta las pruebas e incertidumbres de la vida porque están arraigadas firmemente en Cristo y su doctrina. Aquel en quien ponemos nuestra confianza es Jesucristo, siempre constante y perfectamente fiable. Un testimonio no es algo que se edifica una vez y permanece para siempre. Se parece más a un árbol que recibe alimento constante. Plantar la palabra de Dios en el corazón es solamente el primer paso. Cuando el testimonio comienza a crecer, es cuando comienza el trabajo de verdad. Es entonces cuando se ha de nutrir con gran cuidado para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. Eso requiere gran diligencia y paciencia al nutrir la palabra. Pero las promesas del Señor son seguras. Segaréis el galardón de vuestra fe y vuestra diligencia y paciencia y longanimidad, esperando que el árbol os dé fruto. Estimados hermanos y hermanas, una parte de mí extraña la antigua capilla de Suicao y sus vitrales. Pero durante los últimos 75 años, Jesucristo me ha guiado por un trayecto vital que es más emocionante de lo que jamás podría haber imaginado. Él me ha consolado en mis aflicciones. Me ha ayudado a reconocer mis debilidades. Ha sanado mis heridas espirituales y me ha nutrido en mi creciente fe. Es mi sincero ruego y mi bendición que constantemente nutramos las raíces de nuestra fe en el Salvador, en su doctrina y en su iglesia. De esto testifico en el sagrado nombre de nuestro Salvador, nuestro Redentor y Maestro, el nombre de Jesucristo. Amén. Dios es nuestro Padre Celestial. Somos sus hijos, procreados como espíritus y creados a su imagen. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un potencial divino para llegar a ser como Él. Antes de venir a esta tierra, vivíamos con Él en forma de espíritus. El Padre Celestial nos ama, quiere lo mejor para nosotros y preparó un plan para que recibamos sus mayores bendiciones, que son la inmortalidad y la vida eterna. Según el plan, se nos daría el albedrío para elegir su plan. Al venir a la tierra dejaríamos la presencia de Dios.
olvidaríamos nuestra vida preterrenal, recibiríamos cuerpos de carne y hueso, adquiriríamos nuestra propia experiencia y desarrollaríamos la fe. Con nuestro cuerpo como hombre natural sucumbiríamos a la tentación, nos volveríamos impuros y distantes de Dios y no podríamos volver a su santa presencia. Debido al infinito amor del Padre Celestial por nosotros, Él envió a su Hijo primogénito, Jesucristo, para ser nuestro Salvador. Mediante su sacrificio, la expiación de Jesucristo hizo posible que fuéramos redimidos de nuestros pecados, resucitáramos y recibiéramos la vida eterna. Estoy sumamente agradecido por estas gloriosas verdades. Lo que llamamos el plan de salvación del Padre, su plan de misericordia o su gran plan de felicidad. Aprender estas importantes verdades me ha ayudado a conocer mi verdadera identidad y las grandes bendiciones que Dios ha preparado para nosotros de exaltación y vida eterna. El profeta Nefi nos enseñó el camino. Por tanto, deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Y agregó, si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. Hoy me gustaría compartir cómo las palabras de Cristo y el Espíritu Santo me ayudaron de joven a encontrar estas importantes verdades que dan paz. Así como Nefi declaró en el primer Nefi 1, también yo nací de buenos padres. Crecí en Nagano, Japón, en un hogar donde se alentaba la honradez, diligencia y humildad, y se seguía estrictamente las viejas costumbres. Mi padre era un hombre muy religioso. Lo observaba orar ante los altares sintoístas y budistas cada mañana y noche. Cuando no tenía ni idea de que a quién rezaba ni por qué, creía que algún tipo de poder invisible o Dios sería poderoso para salvarnos o ayudarnos si rezábamos con sinceridad. Como otros adolescentes, pasé por muchas dificultades. Luchaba pensando que la vida era injusta y tenía muchos altibajos. Siempre había alguien más inteligente y más afortunado que yo. Me sentía perdido sin tener sentido de dirección. La vida parecía tan efímera porque terminaría cuando muriéramos. La vida sin conocer el plan de salvación me resultaba confusa. Poco después de empezar a aprender inglés, todos los alumnos recibieron un ejemplar del Nuevo Testamento. Aunque apenas habíamos empezado a estudiar, nuestro profesor nos dijo que debíamos estudiar inglés leyéndolo. Las palabras del Nuevo Testamento me resultaban extremadamente difíciles. Las palabras en japonés eran igualmente difíciles. Sin embargo, me llamó la atención una lista de preguntas incluidas justo antes del texto bíblico en esta Biblia de Gedeón. Preguntas sobre sentirse solo, con falta de confianza, estar confundido, afrontar las pruebas de la vida, etc. Cada punto de la lista iba seguido de una referencia a versículos y páginas del Nuevo Testamento. Me atrajo especialmente la pregunta cuando estés agotado. La referencia me llevó a abrir Mateo 11, 28 al 30, donde Jesús dijo a sus discípulos, «Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Estos fueron los primeros versículos en los que recuerdo haber leído las palabras de Jesucristo. Aunque no te entendía todo lo que decía, sus palabras me consolaban, elevaban mi alma y me daban esperanza. Cuando más leía sus palabras, más sentía que debía probar la virtud de sus palabras. Nunca antes me había sentido como me sentía aquel día. Me sentía amado. Jesucristo me resultaba muy familiar. Mientras seguía estudiando, sentí como si Él me hablara directamente cuando dijo, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Sus palabras llenaron mi corazón, aunque en aquel entonces no era capaz de describir bien mis sentimientos. Si bien Jesucristo vivió hace muchos siglos en una tierra desconocida para mí, pensé que podía confiar en sus palabras con todo mi corazón. Tenía la esperanza de que algún día futuro recibiría más palabras de Jesucristo.
Ese día llegó unos años después. Conoció a misioneros muy dedicados, jóvenes y de tiempo completo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y pronto conocí a un pequeño grupo de amables y alegres santos de los últimos días que se esforzaban por seguir a Jesucristo. A pesar de que me llevó un tiempo confiar en ellos, llegué a ver en el Evangelio restaurado lo que anhelaban cuando estudiaba el Nuevo Testamento. Las palabras de Jesucristo y la esperanza y la paz que emanan de ellas. Una experiencia especialmente sagrada sucedió cuando los misioneros me enseñaron a orar. Aprendí que debemos dirigirnos a Dios por su nombre. Cuando oramos, debemos hablar con el corazón, expresar nuestra gratitud y compartir nuestras esperanzas y deseos. Una vez que hemos dicho todo lo que queríamos decir, terminamos la oración diciendo en el nombre de Jesucristo, amén. Lo hacemos así porque Jesús nos mandó a orar en su nombre. Orar al Padre Celestial me ayudó a saber quién es Él y mi relación con Él. Que yo era su amado Hijo procreado como Espíritu. Aprendí que dado que el Padre Celestial me conoce y me ama, Él me hablaría personalmente de manera única y en formas que entendemos a través del Espíritu Santo. Hubo un tiempo en el que no lograba reconocer al Espíritu Santo. Había entendido mal y pensaba que solo debía seguir los pasos de la oración y que entonces sucedería algo dramático. Un día durante una lección con los misioneros salí de la lección para tomar un descanso. Todavía estaba confundido sobre lo que debía hacer con mi vida, si el Evangelio de Jesucristo realmente era verdad. Cuando estaba a punto de volver, oí la voz de uno de ellos. Oí mi nombre. En lugar de abrir la puerta, escuché la voz al otro lado. Me quedé atónito. Simplemente estaba orando al Padre Celestial. El que oraba suplicaba a Dios que escuchara mi oración. Aunque su japonés no era fluido, oír su sincera oración me enterneció el corazón. Me preguntaba, ¿por qué se preocupaban tanto por mí? Entonces me di cuenta de que su oración por mí era un reflejo del amor que el Padre Celestial y el Salvador sentían por mí. Ese amor me dio esperanza y después le pedí a Dios con fe y con verdadera intención. Cuando lo hice sentí la alegría y la paz de saber que era hijo de Dios y que tenía un potencial y destinos divinos. El plan de salvación caló hondo en mi corazón. El presidente Nelson dijo, la manera en la que piensen sobre quiénes son realmente ustedes afecta a casi toda la decisión que tomarán. Es muy cierto para mí. La decisión de seguir al Salvador Jesucristo al bautizarme y recibir el don del Espíritu Santo bendijo mi vida más de lo que jamás imaginé. Al entrar en el convenio del bautismo con Dios, prometemos que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, guardar los mandamientos de Dios y servirle por el resto de nuestra vida. Nuestro Padre Celestial, a su vez, nos promete que siempre podremos tener su Espíritu con nosotros, la guía continua del Espíritu Santo. Los invito a tener fe en el mensaje que Nefi nos enseñó de que las palabras de Cristo y el Espíritu Santo les mostrarán todas las cosas que deben hacer. Todas. Este es un increíble don de Dios. Hermanos y hermanas, estoy agradecido por el plan de felicidad de nuestro Padre Celestial, porque Él nos ama, preparó el camino para regresar a su presencia a través de su Hijo unigénito, Jesucristo. Conocer este increíble plan nos ayudará a conocer nuestra identidad divina como hijos de Dios y nuestro destino de llegar a ser como Él. Estoy agradecido por esa importante verdad. Les doy mi testimonio de que las palabras de Jesucristo y el Espíritu Santo nos guiarán a todas las cosas que debemos hacer para recibir la vida eterna. Sé que estas cosas son verdaderas en el nombre de Jesucristo. Amén. A los muchos testimonios de esta conferencia, sumo mi testimonio apostólico de que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Redentor de todos los hijos de nuestro Padre. Gracias a su expiación, Jesucristo hizo posible que, si somos dignos, regresemos a la presencia de nuestro Padre Celestial y estemos con nuestras familias por la eternidad. El Salvador no está ausente durante nuestro trayecto terrenal,
Durante los últimos 2 días lo hemos oído hablar a través de sus líderes escogidos para que podamos acercarnos más a Él una y otra vez con su amor puro y su misericordia. Él nos sostiene al enfrentar el drama de la vida. Nefi describe: mi Dios ha sido mi apoyo. Él me ha guiado por entre mis aflicciones, me ha llenado con su amor. Ese amor se hace evidente cuando nos apoyamos los unos a los otros en su obra. Apoyamos a nuestro profeta viviente en la conferencia general y también a la primera presidencia, al quórum de los 12 apóstoles, a las autoridades generales y a los oficiales generales de la iglesia. Apoyar significa sostener a otra persona, prestarle atención, ser fieles a su confianza y actuar de acuerdo con sus palabras. Ellos hablan por inspiración del Señor, entienden los problemas actuales, la decadencia moral de la sociedad y los esfuerzos crecientes del adversario por frustrar el plan del Padre. Al sostener en alto la mano, estamos comprometiendo nuestro apoyo, no solo en ese momento, sino en nuestra vida cotidiana. Sostener incluye apoyar a nuestros presidentes de estaca y obispos, a los líderes de quórum y de las organizaciones, a los maestros e incluso a los directores de campamento en nuestros barrios y estacas. Más cerca de casa, sostenemos a nuestras esposas y esposos, hijos, padres, otros parientes y vecinos. Cuando nos sostenemos unos a otros, estamos diciendo: estoy aquí contigo, no solo para sostenerte los brazos y las manos cuando estén caídos, sino para darte consuelo y fortaleza a tu lado. El concepto de sostener está fundamentado en las Escrituras. En las aguas de Mormón, los miembros de la iglesia recién bautizados hicieron convenio de llevar las cargas los unos de los otros para que fueran ligeras, consolar a los que necesitan de consuelo y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Jesús dijo a los nefitas: alzad vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz del mundo que debéis sostener en alto. Sostenemos la luz del Señor cuando nos aferramos a nuestros convenios y cuando apoyamos a nuestro profeta viviente cada vez que pronuncia las palabras de Dios. Cuando prestaba servicio en el quórum de los 12, el presidente Russell M. Nelson dijo: al sostener a los profetas hacemos un compromiso personal de que nos esforzaremos al máximo por defender sus prioridades proféticas. Sostener al profeta es una obra sagrada. No permanecemos sentados en silencio, sino que lo defendemos activamente, seguimos su consejo, enseñamos sus palabras y oramos por él. El rey Benjamín en el Libro de Mormón dijo al pueblo: soy como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades de cuerpo y mente. Sin embargo, he sido elegido, y la mano del Señor lo permitió, y su incomparable poder me ha guardado y preservado para serviros con todo el poder, mente y fuerza que el Señor me ha concedido. De manera similar, a sus 100 años, el presidente Nelson ha sido guardado y preservado por el Señor. El presidente Harold B. Lee, por ese entonces miembro de la primera presidencia, citó el ejemplo de Moisés de pie en la cumbre del collado en Refidim. Las manos del presidente de la iglesia podrán cansarse, podrán tender a decaer en ocasiones a causa de sus grandes responsabilidades, pero al sostenerle nosotros las manos y al dirigir bajo su dirección a su lado, las puertas del infierno no prevalecerán contra ustedes ni contra Israel. Su seguridad y la nuestra depende de si seguimos o no a quienes el Señor ha colocado para presidir su iglesia. Él sabe a quién quiere presidiendo esta iglesia y no se equivocará. El presidente Nelson recurre a años de servicio al Señor. Su madurez, su amplia experiencia, su sabiduría y su recepción constante de revelación son adecuadas específicamente para nuestros días.
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está preparando al mundo para el día en que la tierra estará llena del conocimiento de Jehová. Esta obra fue facultada por un anuncio divino realizado hace 200 años. Consistía en solo 6 palabras. Este es mi Hijo amado, escúchalo. El presidente Nelson también ha dicho: nunca ha habido una época en la historia del mundo en la que el conocimiento de nuestro Salvador fuera más vital y relevante en lo personal para toda alma humana. Imaginen lo rápido que se resolverían los devastadores conflictos de todo el mundo y los de nuestra propia vida si todos nosotros decidiéramos seguir a Jesucristo y prestar atención a sus enseñanzas. Hermanos y hermanas, necesitamos hacer más y murmurar menos. Defender más la palabra del Señor, sus caminos y su profeta, quien ha dicho: uno de nuestros mayores desafíos en la actualidad es distinguir entre las verdades de Dios y las falsificaciones de Satanás. Por esta razón, el Señor nos advirtió que oremos siempre para que venzamos a Satanás y nos libremos de las manos de los siervos de Satanás que apoyan la obra del adversario. El pasado mes de abril, mi esposa, la hermana Rasban y yo, tuvimos el honor de acompañar a nuestro amado profeta y a la hermana Nelson en la rededicación del templo de Manti, Utah. El presidente Nelson sorprendió a todos cuando entró en la sala. Solo unos pocos sabíamos que iba a asistir. En su presencia, de inmediato sentí la luz y el manto profético que lleva consigo. Siempre recordaré la expresión de gozo en los rostros de las personas al ver en persona al profeta. En la oración de rededicación, el presidente Nelson pidió al Señor que su santa casa esencialmente sostuviera a todos los que entran en el templo para que puedan recibir bendiciones sagradas y permanezcan dignos y fieles a los convenios que hagan aquí. Que ésta pueda ser una casa de paz, una casa de consuelo y una casa de revelación personal para todos aquellos que entren por estas puertas dignamente. Todos necesitamos que el Señor nos eleve con paz, consuelo y sobre todo con revelación personal para contrarrestar el temor, la oscuridad y la contención que rodea al mundo. Antes de la ceremonia, estábamos fuera al sol con el presidente y la hermana Nelson para contemplar el hermoso entorno. Los vínculos ancestrales del presidente Nelson con esa zona son profundos. Sus 8 bisabuelos se asentaron en los valles que rodean el templo, al igual que algunos de los míos. Mi bisabuelo, Andrew Anderson, sirvió en el equipo de construcción de los primeros pioneros que trabajaron 11 años para terminar el templo de Manti, el tercero en las montañas rocosas. Mientras estábamos con el presidente Nelson, tuvimos la oportunidad de sostener y apoyar al profeta de Dios en la celebración de la rededicación de la Santa Casa del Señor. Fue un día que nunca olvidaré. Edificamos templos para honrar al Señor, dijo el presidente Nelson en ese día sagrado. Se edifican para la adoración y no para el espectáculo. Dentro de estos sagrados muros hacemos convenios sagrados de importancia eterna. Estamos recogiendo a Israel. El presidente Nelson y los profetas que lo precedieron han acunado los santos templos en sus brazos. En la actualidad, alrededor del mundo, tenemos 350 casas sagradas del Señor que se encuentran en funcionamiento, anunciadas o en construcción. Como profeta desde 2018, el presidente Nelson ha anunciado 168 templos. En nuestro tiempo, ha dicho él, es necesario que se lleve a cabo una unión eterna, completa y perfecta de todas las dispensaciones, llaves y poderes. Los santos templos ahora llenan la tierra para esos sagrados propósitos. Vuelvo a hacer hincapié en que la construcción de estos templos tal vez no cambie la vida de ustedes, pero el tiempo que pasen en el templo de seguro lo hará. El Salvador y su doctrina son la esencia misma del templo, dice el presidente.
Todo lo que se enseña en el templo mediante la instrucción y el Espíritu amplía nuestra comprensión de Jesucristo. Sus ordenanzas esenciales nos unen a Él mediante convenios sagrados del sacerdocio. Luego, al guardar nuestros convenios, Él nos inviste de su poder sanador y fortalecedor. Todos los que adoran en el templo, ha dicho el presidente Nelson, tendrán el poder de Dios y ángeles que los guardan. ¿Cuánto aumenta su confianza al saber que, para ser una mujer o un hombre investidos, o joven que asiste al templo, armados con el poder de Dios, no tienen que afrontar la vida solos? ¿Cuánto valor les concede el saber que los ángeles realmente los ayudarán? Ese sostenimiento por parte de los ángeles se describe en las Escrituras cuando Jesucristo se arrodilló humildemente en el jardín de Getsemaní. Mediante su sufrimiento, Él proporcionó una expiación infinita. Entonces, dijo el presidente, allí tuvo lugar el mayor acto de amor de la historia. Allí mismo, en Getsemaní, el Señor sufrió el dolor de todos los hombres a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. «Pasa esta copa de mí», pidió Jesucristo, «pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hoy en día tenemos ángeles a nuestro alrededor. El presidente Nelson ha dicho, «En el templo aprenderán a separar el velo entre el cielo y la tierra, a pedir a los ángeles de Dios que estén con ustedes». Los ángeles traen luz, la luz de Dios. A sus apóstoles nefitas Jesús les dijo, «He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto». Al sostener a nuestro profeta, testificamos que ha sido llamado por nuestro Salvador, quien es la luz del mundo. Presidente Nelson, en nombre de los miembros y amigos de la Iglesia del Señor en todo el mundo, nos sentimos bendecidos de sostener sus enseñanzas, de sostener su ejemplo de vida semejante a la de Cristo y de sostener su ferviente testimonio de nuestro Señor y Salvador, el Redentor de todos nosotros. Doy mi testimonio apostólico de que Jesucristo es la luz del mundo. Ruego que todos nosotros, como sus discípulos, sostengamos en alto su luz. En el nombre de Jesucristo. Amén. When directed, the congregation Según se indique, la congregación se unirá al coro para cantar, «Te damos, Señor, nuestras gracias». Después del himno, escucharemos al elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder Rubén B. Aliaud y el elder E. Raymond Egbo de los 70. Esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 194 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
President Nelson, we love you. My wife, Presidente Nelson, le amamos. Hace poco mi esposa Mary y yo vimos una camiseta con la imagen de un libro y un mensaje al frente que decía, un libro, el dispositivo portátil original. Pensé en este mensaje de gran interés y en la importancia que han adquirido los dispositivos portátiles de todo tipo. Al seguir pensando en ello, me di cuenta de que cualquier dispositivo, incluso uno equipado con inteligencia artificial, nunca será tan importante o significativo como la guía espiritual que proviene de la revelación divina. Ya sea en formato portátil o digital, la Santa Biblia y el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, ofrecen guía espiritual y enseñanzas de Jesucristo, el Salvador del mundo. Atesoramos estos libros por su función para documentar la guía de Dios a los profetas y al pueblo de la antigüedad y por la guía que brindan a nuestra vida. En combinación con las enseñanzas de los profetas vivientes, estas escrituras sagradas nos proporcionan guía doctrinal en el mundo actual. Estas son más poderosas cuando enseñan, corrigen, alivian y consuelan a las personas y las familias que buscan la guía del Señor. Las Escrituras, combinadas con la inspiración espiritual del Espíritu Santo, continúan siendo la fuente principal que facilita la conversión de aquellos que tienen un corazón quebrantado y un espíritu contrito y desean seguir a Jesucristo. Las Escrituras ayudan a edificar un cimiento que puede resistir los esfuerzos constantes del adversario por debilitar la fe. Los nuevos conversos han bendecido y han sido la esencia de la Iglesia a lo largo de su historia. Un ejemplo de ello es particularmente muy preciado por mi persona. Cuando era un joven obispo, 2 misioneras estaban enseñando a la familia de William Edward Mossman. El padre, un abogado muy competente, era el asesor legal de una gran empresa. Su esposa, Janet, ayudaba a la familia a esforzarse por llevar una vida más semejante a la de Cristo. También se estaba enseñando a su hijo e hija excepcionales. Ambos, los 4, habían recibido las lecciones y asistían a la iglesia. Las misioneras habían hecho hincapié en que leyeran el Libro de Mormón y que oraran por un testimonio de este testimonio de Escrituras Sagradas. Sorprendentemente, la familia leyó todo el Libro de Mormón en un periodo muy corto. Las misioneras de barrio, que habían sido ambas presidentas de la Sociedad de Socorro, acompañaban a la familia a las reuniones sacramentales. Cuando la familia estaba a punto de ser bautizada, recibieron literatura que criticaba a la iglesia. Eso sucedió antes de la Internet. Sin embargo, el material llenaba una gran caja de cartón. Las hermanas misioneras me invitaron a mí como un recién llamado obispo de 34 años para que contestara cualquier pregunta que surgieran. Cuando nos reunimos en la sala del hogar de la familia, la caja de folletos criticando a la iglesia estaba en el centro de la habitación. Yo había abordado esa asignación con espíritu de oración y el espíritu me susurró, él ya sabe que es verdad. Eso era importante, pues las hermanas creían que el resto de la familia ya tenía un testimonio, pero no estaban seguras en cuanto al padre. De inmediato le dije que el espíritu me había dado la impresión de que él ya tenía un testimonio. ¿Era eso cierto? Él me miró fijamente y dijo que el espíritu le había confirmado la veracidad del Libro de Mormón y de la iglesia. Entonces pregunté si era necesario revisar los folletos, dado que ya tenían una confirmación espiritual. El padre respondió que no era necesario, y el resto de la familia estuvo de acuerdo con su respuesta. El padre dijo que sí tenía una pregunta importante. Una de las razones por las que habían recibido tanta literatura en contra de la iglesia era porque eran miembros de otra religión. Además, él había prometido hacer una gran donación para construir una nueva capilla para esa iglesia. Me dijo que las misioneras le habían enseñado acerca de la importancia del diezmo, lo cual aceptó con gratitud. Pero se preguntaba si sería incorrecto cumplir también con el compromiso que había hecho previamente.
Le aseguré que el pago de aquella promesa sería tan honorable como apropiado. Toda la familia fue bautizada. Un año después fueron sellados como familia en el templo de Oakland, California, y tuve el privilegio de presenciarlo. El hijo terminó sus estudios de Derecho, aprobó el examen de abogacía de California y sirvió de inmediato en una misión en Japón. A lo largo de los años he observado a las generaciones sucesivas que han permanecido fieles al Evangelio y tuve el privilegio de oficiar en el sellamiento de una de las nietas. Las conversiones que están ocurriendo en nuestros días son igualmente notables. El pasado mes de junio, el entrenador principal Andy Reid del equipo de fútbol americano Kansas City Chiefs y yo, junto con otros de otras fees, discursamos en un evento multiconfesional en la iglesia Riverside en la ciudad de Nueva York. El entrenador Reid hizo hincapié en las segundas oportunidades y en responder a las invitaciones y oportunidades, que es precisamente lo que significa el Evangelio de Jesucristo. A la mañana siguiente, con nuestras esposas Tammy, Reid y Mary, asistimos a la reunión sacramental en el barrio Manhattan II. Fue un servicio espiritual con muchos conversos nuevos en la congregación. 5 miembros recién bautizados, 4 hombres y un joven, se encontraban entre los miembros del sacerdocio arónico que repartían la Santa Cena. Me complace informar de que se está produciendo una afluencia similar de miembros nuevos en toda la iglesia. Estamos agradecidos por el notable aumento de personas que responden a invitaciones sagradas, cambian de vida y aceptan la oportunidad de seguir a Jesucristo. Entran en la senda de los convenios por medio de la fe, el arrepentimiento, el bautismo y la confirmación, tal como se enseña en la Santa Biblia y en el Libro de Mormón. No podemos subestimar la importancia de las Sagradas Escrituras, tanto para la conversión como para permanecer fieles en el Evangelio. Los profetas de la antigüedad que se describen en el Libro de Mormón conocían la misión de Jesucristo y enseñaron su Evangelio. El Libro de Mormón nos ayuda a acercarnos más a Dios a medida que aprendemos, entendemos y ponemos en práctica sus enseñanzas. El profeta José Smith dijo que un hombre o una mujer se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. A fin de saber que el Libro de Mormón es la palabra de Dios, debemos leerlo, meditar y orar al respecto, y luego actuar de acuerdo con sus preceptos. El profeta Moroni prometió que Dios nos revelaría la verdad del libro si orábamos con un corazón sincero, con verdadera intención y con fe en Cristo. El estudio del Libro de Mormón es esencial para lograr una conversión duradera. Al contemplar la relación entre la Biblia y el Libro de Mormón como dispositivos portátiles, se podría plantear esta pregunta: ¿cuán útiles y complementarios creen que serían 2 libros si el Señor declarara que serían juntados y que serían uno solo en tu mano? Esto es lo que el Señor declaró con respecto al palo de Judá, la Biblia, y el palo de José, el Libro de Mormón. En muchos aspectos, el Libro de Mormón aporta doctrina fundamental que enriquece y complementa la Biblia. La doctrina de la expiación de Jesucristo es un ejemplo significativo. La Biblia presenta un relato exacto del ministerio terrenal de Jesucristo, que incluye su muerte y resurrección. El Libro de Mormón da más información sobre la expiación de Jesucristo, algo que los profetas explicaron de forma detallada antes de su nacimiento. El encabezamiento del capítulo 42 de Alma refleja la importancia doctrinal de la expiación de Jesucristo. Dice lo siguiente: el estado terrenal es un tiempo de probación que permite al hombre arrepentirse y servir a Dios. La caída trajo la muerte temporal y espiritual sobre todo el género humano. La redención se realiza por medio del arrepentimiento. Dios mismo expía los pecados del mundo. La misericordia es para aquellos que se arrepienten. Todos los demás quedan sujetos a la justicia de Dios. La misericordia viene a causa de la expiación. Solo se salvan los que verdaderamente se arrepienten. El presidente Russell M. Nelson ha dicho: les prometo que si cada día estudian el Libro de Mormón con espíritu de oración, cada día tomarán mejores decisiones.
Y también hace esta promesa: si cada día se sumergen en el libro de Mormón, estarán vacunados contra los males de esta época. Me impresionó el concepto del dispositivo portátil original, un libro. Sin embargo, reconozco la importancia de Internet en el mundo actual. Un dispositivo portátil moderno puede proporcionar la información que históricamente ha llenado una gran biblioteca. Agradecemos el poder vivir en una época como esta. Estoy agradecido en particular de que esto permita que los libros sagrados y materiales de la Iglesia estén disponibles en formato digital. Internet es una herramienta poderosa para estudiar el Evangelio. Hoy en día muchas personas comparten pasajes de las Escrituras con amigos a través de la tecnología. La aplicación del Libro de Mormón, por ejemplo, es una manera maravillosa de presentar el Libro de Mormón a amigos y se puede compartir fácilmente de maneras normales y naturales donde quiera que estén. Si bien Internet ofrece muchas bendiciones, lamentablemente, y al igual que los folletos que gritan la Iglesia que describí antes, también se ha utilizado para generar dudas y minar la fe en los preciados principios del Evangelio. Puede formar parte de los males de esta época que mencionó el presidente Nelson. El adversario y aquellos que lo ayudan a sabiendas o inconscientemente han creado en Internet el equivalente a la caja llena de material en contra de la Iglesia que describí antes, con la intención de alejarlos a ustedes de la verdad de Dios. Las cuestiones que se han planteado para generar dudas a lo largo de los años han sido notablemente similares. Especialmente es cierto cuando se compara nuestra época con la década de 1960, cuando yo tenía 20 y tantos años. Las Escrituras nos enseñan a usar nuestro buen criterio y ser prudentes en todas las cosas. Internet se puede usar de manera positiva o destructiva. Tanto los que son miembros desde hace años como los que empiezan a estudiar el Evangelio deben ser deliberados en lo que ven. No se entretengan con material inmoral, deshonesto o injusto. Si lo hacen, los algoritmos pueden llevarlos por un camino que destruye la fe y perjudica su progreso eterno. Se puede actuar sobre ustedes de manera positiva o negativa. Busquen la rectitud y eviten las oscuras madrigueras de Internet y el consumo compulsivo de malas noticias. Llenen su vida de ideas positivas y rectas, sean alegres y diviértanse, pero eviten las tonterías. Hay una gran diferencia. El 13º artículo de fe es una guía maravillosa. Sobre todo, sumérjanse con frecuencia en el Libro de Mormón, que llevará el Espíritu a su vida y los ayudará a discernir la verdad del error. Mi consejo para quienes se hayan desviado de alguna manera de la senda de los convenios es que vuelvan a las Sagradas Escrituras, a la guía profética, a la observancia religiosa en el hogar y a la música de la fe. Todas las almas son preciadas para el Señor. Los necesitamos. El Señor los necesita y ustedes lo necesitan a Él. Siempre serán bienvenidos. Durante mis muchos años de servicio en la Iglesia he estimado mucho a personas maravillosas que regresaron a la senda de los convenios y luego sirvieron y bendijeron a todos sus seres queridos o aquellos con quienes estuvieron en contacto. Las Sagradas Escrituras y los profetas vivientes son un medio importante con el que un amoroso Padre Celestial pone su plan de felicidad a disposición de todos sus hijos. Testifico con certeza de la divinidad de Jesucristo y de la realidad de su expiación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you, Elder Cook. Gracias, Elder Cook. Hoy deseo referirme a una de las verdades del Evangelio más gloriosas, gozosas y poderosas que Dios ha revelado. Al mismo tiempo, irónicamente, es una por la que a menudo se nos ha criticado. Una experiencia que tuve hace algunos años aumentó profundamente mi aprecio por esta verdad del Evangelio. Como representante de la Iglesia, se me invitó a una conferencia religiosa en la que se anunció que a partir de ese momento se reconocerían como válidos todos los bautismos efectuados por casi todas las demás iglesias cristianas, siempre que la ordenanza se efectuara con agua y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Luego explicaron que esa norma no se aplicaría a los bautismos efectuados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Después de la conferencia tuve la oportunidad de profundizar con el líder que dio ese anuncio en cuanto a las razones de tal excepción, y fue una conversación maravillosa y muy esclarecedora. En resumen, me explicó que esa excepción tenía que ver principalmente con nuestras particulares creencias tocante a lo que otras denominaciones cristianas llamaban la Trinidad. Le expresé mi gratitud por tomarse el tiempo para explicarme sus creencias y las normas de su iglesia, y al final de nuestra conversación nos despedimos con un abrazo. Más tarde, al contemplar nuestra conversación, seguí pensando lo que aquel líder había dicho en cuanto a que los santos de los últimos días no comprendíamos lo que él llamó el misterio de la Trinidad. ¿A qué se refería? Pues bien, tenía que ver con nuestra comprensión de la naturaleza de Dios. Nosotros creemos que Dios el Padre es un hombre exaltado, con un cuerpo glorificado de carne y huesos, tangible como el del hombre, y así también el Hijo. Así, cada vez que hablamos de la naturaleza de Dios, de algún modo hablamos también de nuestra propia naturaleza. Y esto es cierto no solo porque todos fuimos hechos a su imagen, conforme a su semejanza, sino también porque, como escribió el salmista, Dios dijo: «Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo». Para nosotros, esta es una apreciada doctrina que recuperamos gracias al inicio de la restauración. En resumen, es ni más ni menos lo que nuestros misioneros enseñan en el primer párrafo de la primera lección. Dios es nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Ahora, se podría decir que muchas personas creen que somos hijos de Dios. Sí, eso es verdad. Pero su comprensión podría diferir un poco de la implicación del significado más profundo que nosotros afirmamos. Para los santos de los últimos días, esta enseñanza no es metafórica. Más bien creemos verdaderamente que todos somos literalmente hijos de Dios. Él es el Padre de nuestros espíritus y por esa razón tenemos el potencial de llegar a ser como Él, lo cual parece inconcebible para algunos. Hace ya más de 200 años que la primera visión abrió las puertas de la restauración. En ese momento, el joven José Smith buscó la guía celestial para saber a qué iglesia unirse, y por medio de la revelación que recibió aquel día, y en otras posteriormente, el profeta José obtuvo conocimiento acerca de la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él como hijos suyos. Gracias a eso, aprendemos con más claridad que nuestro Padre Celestial ha enseñado esta preciada doctrina desde el principio. Permítanme citar al menos 2 experiencias tomadas de las Escrituras para ilustrar esto. Quizás recuerden las instrucciones de Dios a Moisés que se hallan en la Perla de Gran Precio. Leemos que Dios habló a Moisés diciendo: «He aquí, soy el Señor Dios omnipotente y sin fin es mi nombre». En otras palabras, Moisés, quiero que sepas quién soy. Y luego añadió: «He aquí, tú eres mi hijo». Después dijo: «Y tengo una obra para ti, Moisés, hijo mío, y tú eres a semejanza de mi unigénito». Y finalmente concluyó diciendo: «Y ahora bien, he aquí, te revelo solo esto, Moisés, hijo mío». Parece que Dios estaba resuelto a enseñarle a Moisés al menos una lección. «Tú eres mi hijo», lo cual repitió por lo menos 3 veces. Ni siquiera pudo mencionar el nombre de Moisés sin agregar inmediatamente que él era su hijo. No obstante, cuando Moisés se quedó solo, se sintió débil porque ya no estaba en la presencia de Dios. Ahí fue cuando Satanás vino a tentarlo. ¿Pueden ver un modelo aquí? Lo primero que él dijo fue: «Moisés, hijo de hombre, adórame». En este contexto, la petición de Satanás de adorarle pudo haber sido una mera distracción. Una tentación significativa para Moisés en ese momento de debilidad fue confundirse y creer que era solo un hijo de hombre en vez de un hijo de Dios. Y sucedió que Moisés miró a Satanás y le dijo: «¿Quién eres tú? Porque he aquí, yo soy un hijo de Dios a semejanza de su unigénito». Afortunadamente, Moisés no fue confundido y no se permitió la distracción. Había aprendido la lección de quién era realmente. El siguiente relato se encuentra en Mateo 4. Los eruditos lo han titulado Las 3 tentaciones de Jesús, como si nuestro Señor solo hubiera sido tentado 3 veces. No es ese el caso. Han usado galones de tinta para explicar el significado y el contenido de esas tentaciones.
Como sabemos, el capítulo comienza explicando que Jesús había ido al desierto y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Luego, la primera tentación de Satanás aparentemente solo tenía que ver con satisfacer las necesidades físicas del Señor. Di que estas piedras se conviertan en pan, lo desafió. La segunda tentación pudo haber tenido que ver con que tentara a Dios. Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti. Finalmente, la tercera tentación de Satanás se refirió a las aspiraciones y la gloria del mundo. Después de mostrarle a Jesús todos los reinos del mundo, Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. En realidad, puede que la principal tentación de Satanás haya tenido menos que ver con esas tres provocaciones concretas y más que ver con tentar a Jesucristo para que dudase de su naturaleza divina. Al menos 2 veces la tentación fue precedida por una desafiante acusación de Satanás. Si eres el Hijo de Dios, si realmente lo crees, haz esto o lo otro. Observen lo que había sucedido justo antes de que Jesús fuera al desierto para ayunar y orar. Encontramos el relato del bautismo de Cristo, y cuando salió del agua, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Ven la conexión? ¿Reconocen un patrón? No hay duda de que cada vez que se nos enseña acerca de nuestra naturaleza y destino divinos, el adversario de toda rectitud nos tiente para que dudemos de ello. ¿Cuán diferentes serían nuestras decisiones si supiéramos quiénes somos en realidad? Vivimos en un mundo desafiante, un mundo en creciente conmoción, donde las personas honorables luchan por acentuar nuestra dignidad humana, mientras pertenecemos a una iglesia y adoptamos un evangelio que eleva nuestra visión y nos invita hacia lo divino. El mandato de Jesús de ser perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es un claro reflejo de sus altas expectativas y de nuestras posibilidades eternas. Nada de esto sucederá repentinamente. En las palabras del presidente Jeffrey R. Holland, sucederá con el tiempo. Pero la promesa es que si venimos a Cristo, seremos perfeccionados en Él. Eso requiere mucho trabajo. Y no es cualquier obra, sino una obra divina, la obra de Él. Lo bueno es que ese es precisamente nuestro Padre Celestial quien declaró, porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La invitación del presidente Nelson a pensar de manera celestial conlleva un maravilloso recordatorio de nuestra naturaleza y origen divinos, y nuestro potencial destino. Solo podemos alcanzar lo celestial por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Quizás por eso es que Satanás tentó a Jesús con la misma tentación desde el principio hasta el fin de su ministerio terrenal. Mateo registró que estando Jesús en la cruz, quienes pasaban le injuriaban diciendo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Alabado sea Dios que no les prestó atención, mas proveyó la manera de que podamos recibir todas las bendiciones celestiales. Recordemos siempre que el precio que se pagó por nuestra felicidad fue inmenso. Testifico como el apóstol Pablo que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el nombre de Jesucristo. Amén. En 1996, la selección masculina de fútbol de Nigeria ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos en Atlanta, Estados Unidos. Al terminar la final, multitudes jubilosas salieron a las calles en todos los pueblos y ciudades en Nigeria. Este país de 110 millones de personas en aquel entonces se transformó instantáneamente en una celebración masiva a las 2 de la mañana. Había un ambiente contagioso de gozo, felicidad y emoción, mientras la gente comía, cantaba y bailaba.
En ese momento, Nigeria estaba unida y todos los nigerianos estaban felices de serlo. Antes de las Olimpiadas, este equipo se enfrentó a muchos desafíos. Al comenzar el torneo, se le cortó el apoyo financiero. El equipo compitió sin los materiales necesarios, lugares de entrenamiento, comida adecuada ni servicios de lavandería. En un punto estuvieron a minutos de ser eliminados de la competencia. Pero el equipo nigeriano triunfó contra todo pronóstico. Ese momento crucial cambió la forma en que se veían a sí mismos. Con esa nueva confianza y con un arduo trabajo individual y de equipo y determinación tenaz, juntos ignoraron las muchas distracciones y se centraron en ganar. Ese enfoque les valió medallas de oro y los nigerianos los llamaron el equipo de ensueño. El equipo de ensueño de las Olimpiadas de 1996 sigue mencionándose en los deportes nigerianos. Una vez que el equipo de fútbol aprendió a ignorar las muchas distracciones que enfrentaba y se centró en su objetivo, tuvo éxito más allá de lo que creían posible y experimentaron una gran alegría, así como todos nosotros en Nigeria. De manera similar, cuando ignoramos las distracciones del mundo y nos centramos en Cristo y su Evangelio, se nos garantiza un éxito más allá de lo que podemos imaginar y podemos sentir gran gozo. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado, si centramos nuestra vida en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestras vidas. Ruego que el Espíritu Santo nos ayude a cada uno a prestar atención a la invitación del presidente Nelson de centrar nuestra vida en Jesucristo y su Evangelio, para que sintamos gozo en Cristo independientemente de lo que esté sucediendo o no en nuestra vida. Varios relatos en el Libro de Mormón describen a aquellos que cambiaron su vida al centrarse en Jesucristo y su Evangelio. Tomemos el caso de Alma, hijo. Él se rebeló y luchó contra la iglesia. Su padre, Alma, oró y ayunó. Un ángel se apareció y llamó a Alma, hijo, al arrepentimiento. En ese momento, Alma comenzó a sufrir las penas de un alma condenada. En horas oscuras, recordó que su padre había enseñado que Cristo vendría a expiar los pecados del mundo. Al concentrarse su mente en ese pensamiento, suplicó a Dios misericordia. Gozo fue el resultado, un gozo que describió como intenso. Alma recibió misericordia y gozo porque él y su padre se centraron en el Salvador. Para los padres que tienen hijos que se han alejado, anímense. En lugar de preguntarse por qué no viene un ángel a ayudar a su hijo o hija a arrepentirse, deben saber que el Señor ha puesto un ángel terrenal en su camino. El obispo, otro líder de la iglesia o un hermano o una hermana ministrante. Si siguen ayunando y orando, si no fijan un tiempo o una fecha límite para Dios, y si confían en Él, en que Él está extendiendo su mano para ayudar, entonces, tarde o temprano, verán que Dios tocará el corazón de su Hijo cuando decida escuchar. Esto es así porque Cristo es gozo. Cristo es esperanza. Él es la promesa de las cosas buenas por venir. Por lo tanto, confíe en su Hijo a Jesucristo, porque Él es la fortaleza de cada padre o madre y de cada hijo. Una vez que experimentó el gozo en Cristo, Alma, hijo, vivió con ese gozo. ¿Y cómo mantuvo ese gozo aún en medio de las dificultades y las pruebas? Él declara, y desde ese día hasta ahora he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé.
y el Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras, y he sido sostenido en tribulaciones y dificultades de todas clases. El gozo en Cristo comenzó para Alma cuando ejerció fe en Él y clamó por misericordia. Luego, Alma ejerció fe en Cristo al trabajar para ayudar a los demás a probar el mismo gozo. Esas labores continuas produjeron gran gozo en Alma, aún entre pruebas y dificultades de toda clase. Como ven, el Señor se deleita con el esfuerzo, y el esfuerzo que se centra en Él brinda bendiciones. Incluso las pruebas intensas pueden ser consumidas en el gozo de Cristo. Otro grupo del Libro de Mormón que hizo de Jesucristo y su Evangelio el centro de su vida y halló gozo es el de aquellos que fundaron la ciudad de Elam, un lugar donde podían criar a sus hijos y disfrutar del libre ejercicio de su religión. Este pueblo justo, que vivía una vida buena, fue esclavizado por un grupo de malhechores y despojado del derecho humano fundamental de practicar su religión. En ocasiones, a las personas buenas les ocurren cosas malas. Con todo, el Señor considera conveniente disciplinar a su pueblo si Él prueba su paciencia y su fe. Sin embargo, quien pone su confianza en Él será enaltecido en el postrer día. Sí, y así fue con este pueblo. ¿Cómo preservó este pueblo durante sus pruebas y sufrimientos? Al centrarse en Cristo y en su Evangelio. Sus problemas no los definían. Más bien, cada uno de ellos se volvió a Dios, definiéndose cada uno como hijo de Dios, hijo del convenio y discípulo de Jesucristo. Al recordar quiénes eran e invocar a Dios, recibieron paz, fortaleza y finalmente gozo en Cristo. Alma y su pueblo le derramaron sus corazones a Dios, y Él entendió los pensamientos de sus corazones. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio. En respuesta, el Señor alivió las cargas sobre sus hombros. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad, y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Observen que esos santos dejaron que sus problemas, sufrimientos y pruebas fueran consumidos en el gozo de Cristo. Luego, a su debido tiempo, Él le mostró a Alma el camino para escapar, y Alma, un profeta de Dios, los condujo a un lugar seguro. Al centrarnos en Cristo y seguir a su profeta, nosotros también seremos guiados a Cristo y al gozo de su Evangelio. El presidente Nelson ha enseñado: el gozo es poderoso, y el centrarse en él trae el poder de Dios a nuestra vida. Como en todas las cosas, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, quien, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Mi madre falleció hace poco. Fue inesperado. Amaba a mi madre y no esperaba perderla tan joven. Pero mediante su fallecimiento, mi familia y yo hemos experimentado tristeza y gozo en Cristo. Sé que gracias a Cristo, ella no está muerta, ella vive, y sé que gracias a Cristo y a las llaves del sacerdocio restauradas por medio del profeta José Smith, volveré a estar con ella. El dolor de perder a mi mamá ha sido consumido en el gozo de Cristo. Estoy aprendiendo que pensar de manera celestial y dejar que Dios prevalezca incluyen centrarse en el gozo que se encuentra en Cristo. Con amor Él invita: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el nombre de Jesucristo. Amén.
At the conclusion of the conference, we express sincere appreciation to all who've worked so diligently. Expresamos agradecimiento a cada uno de ustedes por el servicio prestado. También a aquellos que nos han hablado, ofrecido oraciones y la música edificante. Reconocemos a todos aquellos que han asistido mediante los servicios de media y también los que han preparado este salón. Ahora el coro nos favorecerá con Cantad la sagrada canción. El último discursante será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Luego de su discurso, el coro cerrará esta conferencia cantando Y la gloria del Señor. La última oración será ofrecida por la hermana Tamara Runia, quien es primera consejera en la Organización de las Mujeres Jóvenes. Y la conferencia entrará en receso. Mis queridos hermanos y hermanas, estoy agradecido de que el Señor me haya bendecido para hablar con ustedes. Mis ojos están envejeciendo. Por eso hoy presentaré mi mensaje con la ayuda de un teleprompter de escritorio. En esta conferencia, el Señor nos ha hablado por medio de sus siervos. Los insto a que estudien sus mensajes. Utilícenlos como una prueba definitiva para determinar lo que es verdad y lo que no lo es durante los próximos 6 meses. La preservación y renovación del templo de Salt Lake y otras partes de la manzana del templo está en marcha desde hace casi 5 años. Las previsiones actuales indican que esta obra se completará para finales de 2026.
Estamos agradecidos por todos los que están trabajando en este enorme proyecto. Durante los últimos 6 meses hemos dedicado o rededicado 9 templos en 5 países. De aquí a finales de año dedicaremos otros 5. Hoy nos complace anunciar los planes de construcción de 17 templos más. Por favor, escuchen con reverencia mientras anuncio las ubicaciones. Santa Ana, El Salvador. Medellín, Colombia. Santiago, Dominican Republic. Puerto Montt, Chile. Dublin, Ireland. Milan, Italy. Abuja, Nigeria. Kampala, Uganda. Maputo, Mozambique. Coeur d'Alene, Idaho. Queen Creek, Arizona. El Paso, Texas. Huntsville, Alabama. Milwaukee, Wisconsin. Summit, New Jersey. Price, Utah. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, ¿ven lo que está sucediendo ante nuestros ojos? Ruego que no pasemos por alto la majestuosidad de este momento. El Señor ciertamente está apresurando su obra. ¿Por qué estamos construyendo templos a un ritmo sin precedentes? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mandado que lo hagamos. Las bendiciones del templo ayudan a recoger a Israel en ambos lados del velo. Y esas bendiciones también ayudan a preparar a un pueblo que ayudará a preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Como profetizó el profeta Isaías, y como se conmemora en el Mesías de Handel, cuando Jesucristo regrese, se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. En ese día, el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesucristo gobernará tanto desde la antigua Jerusalén como desde la nueva Jerusalén, edificada sobre el continente americano. Desde esos 2 centros Él dirigirá los asuntos de su iglesia. En ese día, el Señor será conocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquellos que estén con Él serán llamados y elegidos y fieles. Hermanos y hermanas, este es el momento de que ustedes y yo nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Este es el momento de que hagamos de nuestro discipulado nuestra máxima prioridad. En un mundo lleno de distracciones vertiginosas, ¿cómo podemos hacerlo? La adoración regular en el templo nos ayudará. En la casa del Señor nos centramos en Jesucristo. Aprendemos de Él. Hacemos convenios de seguirlo. Llegamos a conocerlo. Al guardar nuestros convenios del templo, obtenemos mayor acceso al poder fortalecedor del Señor. En el templo recibimos protección contra los embates del mundo. Experimentamos el amor puro de Jesucristo y de nuestro Padre Celestial en gran abundancia. Sentimos paz y seguridad espiritual
en contraste con la turbulencia del mundo. Esta es mi promesa para ustedes. Todo aquel que busque con sinceridad a Jesucristo lo hallará en el templo. Sentirán su misericordia. Encontrarán respuestas a sus preguntas más acuciantes y comprenderán mejor el gozo de su evangelio. He aprendido que la pregunta más crucial que cada uno de nosotros debe responder es esta: ¿a quién o a qué daré mi vida? Mi decisión de seguir a Jesucristo es la más importante que he tomado en mi vida. Durante mi época de estudiante de medicina obtuve un testimonio de la divinidad de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Desde entonces, nuestro Salvador ha sido la roca sobre la que he edificado mi vida. Esa decisión ha marcado la diferencia. Esa decisión ha hecho que muchas otras decisiones sean más fáciles. Esa decisión me ha dado propósito y dirección. Y también me ha ayudado a superar las tormentas de la vida. Permítanme mencionar 2 ejemplos. Primero, cuando mi esposa Dancel falleció inesperadamente, no pude localizar a ninguno de nuestros hijos. Allí estaba yo, solo, devastado y clamando por ayuda. Afortunadamente, por medio de su Espíritu, el Señor me enseñó por qué mi querida Dancel había sido llevada a casa. Al comprender eso, me sentí consolado y con el tiempo pude sobrellevar mejor mi pesar. Más tarde, me casé con mi amada esposa Wendy. Y ella fue parte fundamental de mi segundo ejemplo. Cuando Wendy y yo estábamos en una asignación en un país lejano, unos ladrones armados me pusieron una pistola en la cabeza y apretaron el gatillo. Pero el arma no disparó. Durante esa experiencia, la vida de ambos se vio amenazada. Sin embargo, Wendy y yo sentimos una paz innegable. Era la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos y hermanas, el Señor también los consolará a ustedes. Él los fortalecerá y los bendecirá con paz, aún en medio del caos. Escuchen esta promesa de Jesucristo para ustedes. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. La capacidad del Salvador para ayudarlos no tiene límites. Su incomprensible sufrimiento en Getsemaní y en el Calvario fue por ustedes. Su expiación infinita es para ustedes. Los insto a que dediquen tiempo cada semana por el resto de su vida a aumentar su comprensión de la expiación de Jesucristo. Mi corazón sufre por los que están sumidos en el pecado y no saben cómo salir. Lloro por aquellos que tienen dificultades espirituales o que llevan cargas pesadas en soledad, porque no entienden lo que Jesucristo hizo por ellos.
Jesucristo tomó sobre sí los pecados de ustedes, los dolores, sus angustias y sus debilidades. No tienen que cargar con ellos solos. Él los perdonará cuando se arrepientan. Los bendecirá con lo que necesiten y sanará su alma herida. Cuando se unan al yugo de Él, sus cargas se aliviarán. Si hacen convenios de seguir a Jesucristo y los guardan, descubrirán que los momentos dolorosos de su vida son temporales. Sus aflicciones serán consumidas en el gozo de Cristo. No es demasiado pronto ni demasiado tarde para que se conviertan en discípulos devotos de Jesucristo. Entonces experimentarán plenamente las bendiciones de su expiación. También serán más eficaces para ayudar a recoger a Israel. Mis queridos hermanos y hermanas, un día Jesucristo regresará a la tierra como el Mesías milenario. Así que hoy los llamo a que redediquen su vida a Jesucristo. Los llamo a que ayuden a recoger al Israel disperso y a preparar el mundo para la segunda venida del Señor. Los llamo a que hablen de Cristo, testifiquen de Cristo, tengan fe en Cristo y se regocijen en Cristo. Vengan a Cristo y ofrézcanle sus almas enteras a Él. Ese es el secreto de una vida de gozo. Lo mejor está por llegar, mis queridos hermanos y hermanas, porque el Salvador viene de nuevo. Lo mejor está por llegar porque el Señor está apresurando su obra. Lo mejor está por llegar conforme volvamos por completo nuestro corazón y nuestra vida a Jesucristo. Doy mi solemne testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Soy su discípulo. Me siento honrado de ser su siervo. En su segunda venida se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Ese día estará lleno de gozo para los justos. Mediante el poder de las sagradas llaves del sacerdocio que poseo, declaro esta verdad a ustedes y a todo el mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Shall
Dear Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, nuestros corazones y nuestros espíritus se sienten completos a concluir esta conferencia general. Te agradecemos por nuestro profeta, el profeta Nelson. Lo amamos y le sostenemos. Estamos agradecidos por el anuncio de todos estos templos nuevos. Sentimos gozo por la idea de adorar allí y también sentir un poco del cielo aquí en la tierra. Estamos agradecidos por aquellos quienes prepararon los mensajes y la hermosa música que tocaron nuestros corazones, y te agradecemos por su preparación y te pedimos que les bendigas por causa de ello. Hemos sentido gozo y esperanza por causa de sus mensajes y también una perspectiva nueva, fresca de quiénes somos y en quiénes nos podemos convertir por medio de tu Hijo Jesucristo, que podamos volvernos a Él cada día, y te pedimos ahora para poder tener más fortaleza por medio de nuestros convenios para enfrentarnos a lo que se nos ponga de frente a lo largo de nuestra jornada. Y en este día de reposo te pedimos por paz en este mundo y también que podamos ser pacificadores nosotros mismos. Te amamos y amamos tu Hijo y nos amamos los unos a los otros. En cuanto concluimos esta conferencia, lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
This has been a broadcast of the Esta ha Sunday sido la transmisión de la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 194 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.